Un posible giro en el caso Construcción y Corrupción. La defensa busca anular el proceso y trasladarlo a un juzgado ordinario. ¿Podría esto cambiar el rumbo de la investigación? Del TikTok a una celda de máxima seguridad. El Gordo, el reo que se volvió viral por grabar desde prisión, es trasladado y aislado en cárcel de máxima seguridad. Atención, revelan los números de teléfono usados para extorsionar. Hoy le mostramos los 20 números más utilizados para que pueda protegerse y denunciar. Tras el caos por los bloqueos llega el primer intento de solución. Autoridades, recolectores y recicladores se reúnen para discutir cambios en el reglamento de desechos sólidos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes, un día de mucha información, sobre todo desde el Congreso de la República, así que preste mucha atención a lo que vamos a mostrar en esta jornada. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto. Gracias por estar con nosotros y que se informe a través de Guatevisión. Vamos a empezar hablando precisamente de cómo abogados buscan que se anulen las actuaciones judiciales en el caso Construcción y Corrupción. Una jueza reprograma la audiencia mientras que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación deberán presentar los argumentos. El caso Construcción y Corrupción, que se desarrolla en el juzgado de mayor riesgo D, podría tomar un giro. Uno de los abogados defensores de los sindicatos, durante la audiencia de etapa intermedia, planteó 2 recursos, con los cuales buscaría que se anulen las actuaciones del caso y se reinicie el proceso en un juzgado ordinario. La defensa de los sindicatos interpuso la excepción por falta de acción y otro por competencia, porque a su criterio no se le notificó que sería en un juzgado de mayor riesgo en el que se conocería el caso. La jueza Avelina Cruz ya no seguiría conociendo la carpeta judicial. El abogado detalló que no fueron informados de que el proceso se conocería en el juzgado de mayor riesgo D, con excepción de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Cruz suspendió la audiencia y aplazó para el 18 de marzo. En esa fecha, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación deberán presentar sus argumentos sobre las 2 excepciones planteadas. Luego de analizar los argumentos expuestos, la jueza Cruz deberá resolver dichos incidentes y determinará si continúa conociendo el caso o si se traslada a un juzgado ordinario. Ya existe un precedente similar. Esto ocurrió en 2023 con el caso Comisiones Paralelas 2020. La carpeta pasó de un juzgado de mayor riesgo hacia un juzgado ordinario. Los sindicados alegaron doble persecución penal y asimismo plantearon el recurso de cosa juzgada y lograron de esta manera cerrar el proceso penal en su contra. El caso Construcción y Corrupción develó la existencia de una estructura que supuestamente efectuó cobros y pagos ilegales. El dinero habría sido ingresado a cuentas bancarias relacionadas con el exministro Sinibaldi y cuyo destino eran los gastos de campaña del 2011 y 2015. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y el caso por el crimen de Floridalma Roque sigue su curso. Para este día se tenía prevista una audiencia de anticipo de pruebas donde el enfermero del cirujano estético Kevin Maluf debía declarar como testigo. Sin embargo, se suspendió. Luis Castro debía comparecer ante el juzgado cuarto penal para una audiencia, donde debía declarar como testigo. La declaración de Castro sería aceptada como anticipo de prueba en el caso donde el cirujano Kevin Maluf y su equipo médico enfrentan un proceso penal, esto por la desaparición y muerte de la paciente Floridalma Roque. Las razones de la suspensión fueron varias: inasistencias y fallas en el sistema del organismo judicial. Así lo hizo saber la judicatura a los representantes. El día de hoy había sido señalada audiencia en calidad de anticipo de prueba para que declarara una persona. Lamentablemente existen tres submotivos por los cuales no se va a llevar a cabo la audiencia. El primero es que en el organismo judicial no hay sistema. El segundo es que no tienen el enlace. Son 4 situaciones. El tercero es que el juez de paz que se nombró por parte de la Corte Suprema de Justicia no compareció. Y el cuarto, y me parece el más importante, es que la abogada de la persona que iba a declarar en calidad de anticipo de prueba no se presentó ni a Cámara GESEL ni acá con nosotros. Kevin Maluf fue enviado a juicio por homicidio culposo, Lidia Silva por homicidio culposo en grado de complicidad y Susana Rojas por encubrimiento propio. Sin embargo, para el 5
5 de marzo se tiene previsto el desarrollo de la audiencia de aceptación de cargos, con el cual los sindicados tendrían un juicio breve para obtener penas mínimas y de esta cuenta cerrar el proceso penal en su contra. Floridal Marroque llegó a la clínica de Kevin Maluf el 13 de junio de 2023. Ella falleció durante la cirugía estética. Ante esta situación, Maluf y su equipo médico simularon la salida de Roque y de esta forma desviar la investigación. Casi un año después, sus restos fueron localizados dentro de un pozo en una zona boscosa de Escuintla. La investigación detalla que fue desmembrada. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y continuamos informando porque Byron Berganza fue condenado por segunda ocasión en Estados Unidos por tráfico de drogas. En su testimonio admitió que había sido por su hijo. Lo hice por mi hijo. Esta es parte de la declaración de Byron Alcides Berganza Espina, de 67 años, quien fue condenado por segunda vez en Estados Unidos por traficar drogas. Berganza Espina fue enviado a prisión la primera vez en el 2003 y luego de 5 años de cárcel fue condenado a 22 años por trasiego de estupefacientes. El 18 de diciembre del 2015 recobró la libertad de forma condicional. Sin embargo, 2 años después de regresar a Guatemala, volvió a traficar cocaína, según se pudo comprobar a través de la investigación. La acusación detalló que Byron Berganza formó parte de una organización desde 2017 hasta septiembre del 2019, que traficaba drogas a gran escala a través de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Usted tiene derecho a dirigirse al tribunal antes de la sentencia, le indicó el Tribunal del Distrito Este de Texas de Estados Unidos a Berganza. Es muy difícil para mí estar en esta situación, pero estoy aquí para pedir perdón por lo que hice después de salir de prisión. Estando 12 años en la cárcel, quería que supieras que aprendí mucho de esta primera vez. No salí con esa mentalidad, relató. Dejé a un hijo de 9 años fuera de mi hogar y cuando regresé me pidió ayuda y como padre lo apoyé para que intentara encontrar ese dinero, para que no lo mataran por ello. Lo mataron de todos modos, su señoría, pero no fue porque no intentamos salvarlo. Comentó que no quería volver a trasegar drogas, pero por su hijo iba a hacer cualquier cosa. El abogado de Berganza indicó que su cliente ha intentado cooperar con el gobierno estadounidense para reducir la condena. Además, afirmó que el acusado tiene problemas de visión y estuvo cerca de quedarse ciego. Berganza Espina fue condenado a 240 meses de prisión el 2 de agosto del 2023, mientras su hijo Byron José Berganza se declaró culpable en 2021 por el trasiego de drogas y decidió colaborar con las autoridades de Estados Unidos para una reducción de su sentencia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. ¿Recuerdan el caso del marero tiktokero? Bueno, el director de la Policía Nacional Civil dio detalles del traslado del reo tiktokero del barrio 18, luego que le quitaran el celular con el que grababa. Además, se confirmó que quedó aislado en el Centro de Detención Renovación 1. Yo parezco una correa. José Manuel Lemus Espinosa, alias El Gordo, se hizo viral por grabar contenidos para TikTok desde la cárcel, pero las autoridades se percataron de esas publicaciones y el lunes por la noche fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la que estará aislado. Alias El Gordo, conocido como el tiktokero marero, es el nuevo inquilino de la prisión de máxima seguridad Renovación 1. Aseguró en sus redes sociales el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, dio detalles del traslado. Tenía teléfono celular y otros beneficios en el centro carcelario con el cual estaba coordinando actividades criminales, inclusive haciendo TikTok. De inmediato, al tener conocimiento del hecho, se procedió en coordinación con el sistema penitenciario al aislamiento, tomando en consideración los antecedentes criminales de este individuo, alias El Burro, que como le decía tiene vínculos familiares con alias Smiley, y que en su momento tenía una red criminal que se dedicaba al tema de las extorsiones a los buses en el área de Misco, 1 de Julio, La Florida, y que también se dedicaba al tema de la extorsión a los taxis piratas en ese mismo lugar. El penal de Renovación 1 empezó a funcionar en noviembre del 2024 y su característica principal es el aislamiento para los privados de libertad. No tienen acceso a teléfonos celulares y las visitas son limitadas. Lemus Espinosa fue capturado por tercera vez el 9 de mayo en la zona 5 de Misco por el delito de extorsión. Presuntamente es coordinador e integrante de la clica Little Psycho Criminal del barrio 18. Este reo es el hermano de Axel Danilo Ramírez Espinosa, conocido como el Smiley, integrante también de la pandilla del barrio 18, quien guarda prisión desde hace algunos años.
Y un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha enfrenta juicio. Fue capturado en el 2022 luego de diligencias policiales. Autoridades lo tenían incluido entre el listado de los 100 más buscados del Ministerio de Gobernación. A través de videoconferencia asiste César Joel Cortés al juicio en su contra. Es acusado de asociación ilícita y asesinato. Según la investigación del Ministerio Público, se le señala de participar en el crimen contra 2 hombres, identificados como Pedro Gustavo Adolfo y Antonio Rico. Cortés es presunto integrante de la Mara Salvatrucha y es conocido como Little Boy. Fue capturado en abril de 2022 en un sector de la zona 6 capitalina e integró la lista de los 100 más buscados del país. Durante la audiencia de este día, un perito del INASIF y un investigador de la Policía Nacional Civil respondieron al interrogatorio planteado tanto por los abogados defensores como por el Ministerio Público. El investigador dio detalles de quienes formaban parte de la estructura dedicada a delinquir. Al número 10 tenemos a la Bambi, que es de El Salvador. En la número 11 tenemos al Chicles, que participó en la muerte de las estudiantes del Inca, que es de Parking también. En el 13 tenemos al Little Man, que es de Parking. En el 14 al Garra, que es de Ligua Locos. En la 15 al Baby, que es de Ligua Locos también. Y así es una serie de las que se fueron documentando cada una de las fotografías de miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha. Little Boy también tiene otros casos pendientes de resolver. Al momento de su captura en 2022, se dio a conocer que tiene antecedentes delictivos por robo agravado, conspiración, posesión para consumo, portación ilegal de arma blanca, asaltos en buses, riñas, asesinato y portación ilegal de armas de fuego. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y mucha atención porque según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil, entre el 79% y 81% de estas llamadas son realizadas por imitadores que desean causar temor a sus víctimas y que efectúen depósitos a cuentas monetarias que son administradas desde las cárceles. Sin embargo, también existen los grupos criminales que organizan mesas de extorsión, las cuales están lideradas por los jefes de pandillas, en donde se hace la repartición de teléfonos móviles. Se entregan listas con números de teléfonos de los comerciantes para hacer llamadas extorsivas. Afuera de los centros de privación de libertad, los pandilleros cuentan con personal encargado de cobrar las exacciones. Generalmente las llamadas extorsivas se ha detectado que la mayoría salen de la cárcel de Pavón, la Granja Canadá, el Boquerón, Cantel y la cárcel de Puerto Barrios. O sea, son como 6 centros carcelarios donde se ha determinado que salen estas llamadas extorsivas. Y como decía, ese ha sido un problema que se empezó a generar de los imitadores en el año 2014, con un grupo criminal que se dedicaba al plagio y secuestro. Bueno, y precisamente, mire, aquí vamos a presentarle en pantalla los números más utilizados para este tipo de extorsiones que salen llamando desde las cárceles. Ya oíamos precisamente de dónde vienen, de Fraijanes, de Cantel, de Canadá. Todas esas cárceles tienen en pantalla usted los números en este momento, y la sugerencia que le podríamos hacer es que les tome una captura, les tome una foto y los tenga a la mano para saber de dónde entraría una llamada extraña a su celular. Así es, frente al televisor. En este momento saquen su celular, tomen una fotografía a la pantalla del televisor, porque es importante conocer cada uno de estos números telefónicos que fueron publicados por las autoridades a través de un listado desde donde se efectúan llamadas para alertar a la población que denuncien las llamadas si son víctimas de extorsión. Cualquiera de nosotros, incluso trabajadores acá del canal de Guatevisión, podemos ser víctimas, así que es importante tomar en cuenta cada uno de estos números telefónicos que no son solamente recientes de este año 2025. Desde el 2024 se efectúan este tipo de llamadas para extorsionar a la población. Así es importante que los conozca, que los tome en cuenta, y sobre todo también una recomendación necesaria es la denuncia. La denuncia ciudadana es, la verdad, la primera acción que podría detener este tipo de delitos. Y aproveche para compartir esa fotografía con su grupo familiar, grupo de trabajadores, grupo de compañeros de clases, porque es muy importante que todos tengamos esta información a la mano. Así vamos,
Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, vamos a hablar de salud. Luego de la denuncia del personal médico y de enfermería, en donde solo 3 trabajadores de limpieza se encargan del Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villanueva, lo que ha provocado la acumulación de basura y suciedad en baños y pisos, además de plaga de ratas, alacranes y ciempiés y cucarachas, generando un ambiente insalubre, el Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala señaló que desde el 7 de febrero del presente año han estado informando la situación que se vive en el hospital al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, sin que se tengan respuestas a sus cartas. La última incluso fue este 24 de febrero. Antes también habían enviado otro el 10 de febrero. El sindicato le ha señalado que el hospital se encuentra en total abandono, en condiciones deplorables, desde sus pasillos hasta encamamientos, quirófanos y el resto del hospital. Incluso han adjuntado imágenes de la situación. Y miren el siguiente caso, muy lamentable por cierto, porque recolectores de basura reportaron el terrible hallazgo de un recién nacido que había sido abandonado entre los residuos dentro de una bolsa rosada. Se percataron de la situación cuando el cuerpo ya estaba dentro del camión. El vehículo transitaba por Boca del Monte en Villa Canales cuando los trabajadores alertaron a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, quienes acudieron a resguardar la escena. Los recolectores explicaron que mientras recogían desechos orgánicos, una bolsa rosada cayó del contenedor. Al percibir un olor fétido proveniente de esa bolsa, decidieron abrirla y encontraron un feto envuelto en una playera color negro. Las autoridades confirmaron que el recién nacido estaba muerto. Y errores administrativos obligaron a que Covial prescindiera de 66 eventos que levantó semanas atrás para el mantenimiento de las carreteras. Esto provocó que los diputados de la bancada Cabal en el Congreso de la República denunciaran penalmente al viceministro de Infraestructura. Entre el 11 y el 13 de febrero, Covial levantó 66 eventos para el mantenimiento de las rutas en el país. Sin embargo, errores administrativos en los dictámenes obligaron a que fueran prescindidos y retirados de Guatecompras. Según las autoridades, los errores se debieron a una mala consignación de fechas, aunque diputados en el Congreso cuestionan que se estaban utilizando especificaciones de carreteras del 2001 en lugar de las del 2025 recién actualizadas. Con la llegada del invierno, esta situación ha generado dudas. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones asegura que subsanar los procesos tomará una semana y media. Lastimosamente, pues hubo ahí un problema administrativo con los procesos de licitación. Se vio la necesidad de poder, de tener que bajarlo, ¿verdad? Porque pudiéramos haber continuado con todo el procedimiento, pero hubiera sido desastroso que teniendo finalizado todo el proceso de adjudicación y para iniciar las actividades, alguien hubiera atacado el dictamen. Mientras tanto, diputados de la bancada Cabal arremetieron contra Guevara por haberse retirado la semana pasada de una citación a la que fue convocado. ¿Es usted en el video? Permítame, eso es lo que está pasando aquí. Usted no puede evadir y salir haciendo uso, como que está usando el teléfono, evadiendo su responsabilidad. Si usted tomó la decisión de tomar ese viceministerio tan importante para el país, tenga los pantalones para poder responder a la población. Aquí no me está respondiendo a mí. Además, anunciaron una denuncia penal en su contra por perjurio e incumplimiento de deberes. Ya salió al MP y va a presentarla en el MP. Cuando la tenga ya se las mostramos de recibido y esperamos también que Contraloría de Cuentas, hoy citamos a gente de la Contraloría para que le den seguimiento también a las cosas. No puede ser que sigan teniendo problemas administrativos y Contraloría tampoco haga nada al respecto. Actualmente hay 168 eventos de mantenimiento de rutas que, según los plazos, ya deberían estar en ejecución. Con imágenes de Carlos Ochoa y con información de Henry Montenegro, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Luego de bloqueos y el caos en las calles, ahora vienen los cambios. Autoridades y recolectores de basura se reúnen por primera vez para discutir modificaciones al reglamento de desechos sólidos. ¿Qué cambios se vienen y cómo afectarán a la población? Se lo contamos al volver. Hay más noticias. Una semana después de los bloqueos que se registraron por camiones recolectores de basura, las autoridades sostendrán la primera reunión para implementar modificaciones en el reglamento que obliga a separar los desechos sólidos.
La reunión está programada para la tarde de este miércoles y será la primera de varias que se sostendrán entre autoridades del Ministerio de Ambiente, Municipalidad de Guatemala y con recolectores y recicladores de basura. Según el viceministro Edwin Castellanos, se ha detectado que existen unas 800 personas en el vertedero de la zona 3 y 200 en el vertedero de AMSA que se dedican a la separación del material reciclable que se encuentra en los desechos sólidos, por lo que se buscará que puedan seguir desempeñando su labor, pero desde afuera de los rellenos sanitarios. Para que ellos puedan seguir trabajando en el tema de reciclaje, pero de una forma más formal, es decir, ya no dentro del basurero, porque obviamente esa es una condición poco sana, peligrosa. Entonces queremos que ellos puedan seguir trabajando en el reciclaje, pero de una forma más segura y más formal. Es decir, podrían incorporarse a alguna cadena de reciclaje, pero ya fuera del basurero. Castellanos agregó que las reuniones serán mensuales y en ellas se buscará generar las reformas al acuerdo gubernativo que podrían demorar hasta un mes en estar listas. El Ministerio de Desarrollo también se unió a la mesa de diálogo y propondrá que los afectados puedan acceder a programas sociales. El reglamento sigue vigente tal y como entró en vigencia hace 2 semanas. No ha habido ninguna modificación. Entonces, en todo el territorio nacional, incluyendo la ciudad de Guatemala, todos debemos de separar en 3 grupos: el orgánico, los reciclables y el material que ya no es utilizable, lo descartable. Eventualmente, en esta mesa de trabajo con la zona 3, podríamos considerar una modificación para que en la ciudad de Guatemala se regrese a separar únicamente en 2 grupos. Pero eso tiene que discutirse y una vez acordado tendría que implementarse mediante la modificación del reglamento. La semana pasada, los inconformes realizaron bloqueos que paralizaron el tránsito vehicular en el país. Con imágenes de Óscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Quiero agradecerme por dar la milla extra. Con Ahorro Pro, impulsa tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presenta. Y con una inversión de 40 millones de quetzales y por un plazo de 2 años se podría tener un aeropuerto internacional en Quetzaltenango. En una reciente reunión detallaron los requerimientos que se deben cumplir para lograrlo. La Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones se reunió recientemente con autoridades y el sector empresarial en Quetzaltenango para dar continuidad al proyecto de convertir el aeródromo de Quetzaltenango en un aeropuerto internacional. Las autoridades estiman que el proyecto podría tener un costo de 40 millones de quetzales y por un plazo de 2 años. A finales del año 2026 pueda ya estar teniendo vuelos internacionales. Tal vez lo más caro realmente es las torres remotas, que es una tecnología que compraríamos no solo para acá, para más aeródromos, pero empezaríamos con este. Y el centro de bomberos, que es el otro que realmente puede ser un poco caro. El sector privado de Quetzaltenango señala que es necesario un aeropuerto internacional en el sector para potenciar la economía de la región. Importación de productos, de poder tener un puente aéreo Guatemala-Quetzaltenango, México-Quetzaltenango, El Salvador, Quetzaltenango, países cercanos en donde podemos tener ya un puente aéreo que en lugar de tener que ir hasta la ciudad de Guatemala en un ente centralizador, podamos tener ya un derivador directo a la ciudad de Quetzaltenango. Y vamos a poner en el mapa internacional a Quetzaltenango en un lugar más preponderante. Reportó Lucero Zapalú. Y nos vamos a Escuintla porque precisamente el municipio de Escuintla está necesitado de por lo menos 3 pasos a desnivel, según han indicado líderes comunitarios, quienes consideran que esto desfogaría todo el tráfico que se forma en la primera avenida de la zona 1 y la avenida Centroamérica, que abarca la zona 3 de esta ciudad. Líderes comunitarios han solicitado desde hace años que el Ministerio de Comunicaciones construya pasos a desnivel en la ruta CA9 Sur, que atraviesa el municipio por la avenida Centroamérica en la zona 3 de Escuintla. Como representantes de los cocodes de Escuintla venimos ya desde hace años solicitándole al Ministerio de Comunicaciones que no es un paso a desnivel, son 3 los que se necesitan en Escuintla. Y cuando nos vinieron a ofrecer el proyecto de la autopista al puerto Quetzal, fue una de las situaciones que nosotros como representantes pedimos, porque todo el tráfico vehicular que no va a querer pagar peaje se va a estar tirando por esa ruta y Escuintla ya necesita por lo menos 3 pasos a desnivel.
La falta de esta infraestructura, sumado a los inconvenientes en el tránsito por los trabajos de construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, hacen necesario gestionar estos proyectos, ya que al final las vías se convierten en rutas alternas y complican la movilidad en el municipio. Pienso que ya Escuintla ya se merece pues estar pensando en 2 pasos a desnivel acá en la cabecera departamental, porque está creciendo demasiado. Ante las complicaciones del tránsito por los trabajos en las autopistas, se coordina la circulación con las policías municipales de tránsito cuando es necesario. Ordenado y fluido, y que podamos los escuintlecos también en los cruceros principales pues tener presencia de la PMT para tener cruces seguros. Así que esperamos que esta situación que se dio en el kilómetro 64 le sirva a la empresa como un llamado de atención, que tienen que revisar sus planes de ejecución, así como sus planes de mitigación, para que este tipo de sucesos no se vuelvan a dar y que la carretera no se tenga que volver a cerrar. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Mire, en este momento nos vamos a enlazar en vivo y en directo hasta el Congreso, donde se encuentra nuestro compañero Henry Montenegro en una sesión que comenzó con cerca de 3 horas de retraso. Se aprobó un pago para las comadronas y se distribuyeron las presidencias de las comisiones de trabajo. Pero es Henry quien tiene toda la información, así es que vamos contigo, Henry. Te escuchamos. Buenas noches. Hola María Luisa, ¿qué tal? Muy buena noche, qué gusto saludarte. Quiero contarte que ya ha finalizado la sesión, ya se encuentra vacío el hemiciclo parlamentario que se encuentra justamente a mis espaldas, y quiero contarte parte de lo que ha ocurrido en esta jornada, en una sesión que empezó cerca de las 5 de la tarde, pese a que se convocó para las 14 horas. Pues bueno, primero que se ha aprobado un pago de 4,000 quetzales para alrededor de 23,000 comadronas que se tienen registradas en todo el país. Hace 3 años para ser exactos, se aprobó un aporte, pero era de 3,000 quetzales y un pago único. Hoy lo que se contempla es que sean 2 pagos al año, cada uno en este caso de 2,000 quetzales, y cada 2 años se debe hacer una evaluación para determinar si se debe aumentar o no el monto para las comadronas a nivel nacional. El tema generó mucha discusión acá en el Congreso e incluso se debió llegar hasta el punto en el que se convocó por parte de la Junta Directiva al centro del hemiciclo a todos los jefes de bancada para poder llegar a algún tipo de consenso, tomando en cuenta que primero se discutió un planteamiento sobre 3,000 quetzales, otro de 6,000 quetzales y uno más que al año contemplaría 12,000 quetzales, pero finalmente se llegó a un acuerdo por 4,000 quetzales. ¿Qué más pasó? Pues bueno, se han en este caso hecho la distribución de las 38 comisiones, al menos en cuanto a la presidencia, de quién será el diputado que presida cada una de estas comisiones durante este año, además de quiénes serán los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que recordemos que a diferencia del resto de comisiones, esta tiene una singularidad, y es que tiene que tener por lo menos a un representante de cada uno, en este caso de 16 bloques legislativos, tomando en cuenta que sobre el movimiento Semilla actualmente se encuentran como independientes, y dándole prioridad a los bloques legislativos pueden integrarla, pero deben enviar una solicitud al presidente de la sala legislativa, y esto ya ha quedado hoy contemplado. Por último, ha habido una conferencia de prensa por parte del presidente del Congreso, Nery Ramos, sobre uno de los temas que más ha generado críticas en los últimos días, y es el del aumento salarial para los diputados. Tomando en cuenta que Prensa Libre y Noticiero Guatevisión tuvo acceso ayer justamente a un acta en el cual se estableció, ya se giraban directrices para un aumento para fijar el salario de los diputados en 46,700 quetzales. Sin embargo, hoy en conferencia de prensa el presidente del Congreso ha señalado que incluso él no participó en esa reunión y asegura que se trata en este caso no se ha tomado una decisión sobre este caso. Sin embargo, no descarta de que se tome esto durante el lapso de estos días, por lo cual una de las preguntas que se le formulaba es cuál será el salario que reciban los diputados durante estos días, o al menos en cuanto a febrero. Sin embargo, se limitó a mencionar que el tema aún continúa bajo discusión. Sin embargo, en esa acta en la cual él no estuvo presente, pero sí 8 miembros de la Junta Directiva y donde hubo un voto en contra, sí se giraban directrices e incluso se hacía mención de que a partir del 1 de febrero se incrementara el salario de los diputados. De momento ya el personal 022 ya ha recibido su pago de nómina, y los que están pendientes son los 011 junto con los diputados, y ese es uno de los puntos que se espera para determinar de cuánto ha sido o si ya se otorgará este aumento a los diputados, y tomando en cuenta que la Corte de Constitucionalidad ordenó que debía pasar nuevamente acá en el Pleno del Congreso, y por eso esta noche también se presentó una debida ejecutoria por parte de Acción Ciudadana en la Corte de Constitucionalidad. Pero es parte del reporte que tengo a esta hora de la noche desde el Congreso de la República. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Gracias, Henry, por reportarnos y darnos ese resumen importante de lo que se realizó, de lo que se vivió hoy en esa sesión allá en el Congreso. Estaremos pendientes, por supuesto, al igual que tú, y que nos irás contando cómo va la situación allá, sobre todo con el tema del aumento de salario para los diputados. Tenemos más. Bueno, y luego de hablar de temas legislativos, es importante hablar de dinero. Así es, y para eso está con nosotros ya Paula Osaeta, a quien recibimos. Buenas noches, Paula, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero contarles que una delegación empresarial de la Junta Económica de Relaciones Exteriores de Turquía efectuó una visita a Guatemala del 21 al 24 de febrero y se reunieron con empresarios y autoridades de gobierno. El objetivo de la visita y reuniones fue explorar nuevas oportunidades de intercambio comercial, inversión y cooperación en sectores estratégicos, además del énfasis en fortalecer los lazos entre ambos países. Los sectores para explorar áreas de inversión son la infraestructura, la tecnología, energía renovable y agricultura. La delegación turca estaba compuesta por 25 empresarios de los sectores de telecomunicaciones, educación, tecnología, seguridad y trading de commodities. Y en otras noticias económicas le cuento que miles de guatemaltecos trabajan en el extranjero enviando remesas que sostienen la economía. En 2024 su fuerza laboral migrante reflejó un impacto significativo en el crecimiento de estos envíos, colocando al país en el top 10 de los que recibieron más remesas. Las remesas han sido una fuente crucial de ingresos para millones de familias en América Latina y el Caribe. En 2024, la región recibió aproximadamente 160.9 mil millones de dólares en remesas, lo que representa un crecimiento del 5% en comparación con el año anterior, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, estos flujos continúan siendo fundamentales para la economía de varios países. Las remesas que llegan a América Latina provienen en su mayoría de países con una gran cantidad de migrantes latinoamericanos. Estados Unidos es el principal país emisor de remesas, seguido por España y otros países europeos. Canadá y algunos países de América del Sur como Chile y Argentina también contribuyen con una parte significativa de estos flujos. México es el país que más remesas recibió en 2024, con 65.1 mil millones de dólares, acumulando el 40.5% del total de remesas enviadas a América Latina. Guatemala es el segundo país en la lista y es el primero en Centroamérica. Las remesas representan un porcentaje significativo de su PIB y provienen principalmente de migrantes en Estados Unidos. En 2024 se recibieron alrededor de 21.5 mil millones de dólares. Le sigue República Dominicana con 10.1 mil millones y la mayoría de remesas son provenientes de Estados Unidos y España. En la lista sigue El Salvador, que recibió en 2024 alrededor de 8.4 mil millones de dólares, que representan el 24% del PIB salvadoreño. Y el quinto país es Colombia, que recibió 7.5 mil millones de dólares de remesas familiares, registrando una tasa de crecimiento del 17.2%. El top 10 se complementa con Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua y Bolivia, que recibieron entre 1.8 mil millones y 7 mil millones de dólares en remesas. Las remesas no solo sostienen a las familias, sino que también impactan en la economía local. Según el informe del BID, entre los principales usos que se les da a las remesas está la manutención, gastos médicos, educación, pago de deudas, ahorro o negocios, compra de vivienda o remodelación. Cuidar de las personas mientras se alinean los intereses de la empresa es fácil de decir, pero en la práctica este equilibrio puede ser agotador. Hoy quienes están en gestión humana enfrentan retos enormes como trabajo híbrido, cambios generacionales y equipos con expectativas más altas. Todo esto los obliga a ser estrategas, mediadores y cuidadores al mismo tiempo. Seguro puede imaginarse el resultado: fatiga,
estrés y la constante sensación de que nada es suficiente. Pero ¿qué estamos haciendo para protegerlos? Aquí le dejo 3 acciones clave. Asegúrese de incluir a quienes lideran el bienestar en decisiones estratégicas. Fomente liderazgos que prioricen a las personas, no solo los resultados, y crear espacios seguros para escuchar, actuar y generar confianza. Sin duda esto va a ser de mucha utilidad. Si es parte de este equipo, esto es para usted. No puede cuidar de otros si usted mismo está al límite. Póngase como prioridad. Nos vemos mañana con más consejos. Que descanse. Continuamos con más información. El presidente Bernardo Arévalo anunció la creación de un Plan Nacional de Dignificación para las víctimas del conflicto armado interno, con el objetivo de brindar apoyo y servicios a los sobrevivientes de ese periodo. Durante una ceremonia se recordó la presentación del informe Memoria y Silencio, que documenta el drama vivido por el pueblo guatemalteco durante la Guerra Fría. La comisionada presidencial por la paz, Yolanda Pérez, informó que el plan comenzó a trabajarse hace algunos días y deberá integrar a diversas instituciones para garantizar una ayuda integral a las víctimas y sus familias. Y en otras cosas, la Escuela de Voceadores de Prensa Libre inició su ciclo escolar 2025 con al menos 30 estudiantes de primaria, nivel básico y bachillerato, sumándose a las 3 décadas de personas que han aprovechado esta oportunidad para concluir sus estudios y contribuir al país. Una misión de esta casa editorial que también ha buscado mantener. La Escuela de Voceadores de Prensa Libre fue fundada un 20 de febrero de 1995 por María Mercedes Girón de Blanc y tiene como objetivo contribuir con la educación del país. Tengo la dicha que la fundadora de este gran proyecto de la Escuela de Voceadores ha sido mi principal fuente de aprendizaje en la vida, y cuando veo la trascendencia de esta escuela al cumplir 30 años, veo reflejados sus valores, calidad humana, exigencia, pasión y sobre todo visión, inalcanzable búsqueda de mejora. Con Prensa Libre, con los voceadores y con Guatemala. Y este sueño materializado desde hace 30 años ha llevado ya a la formación de más de 500 estudiantes dentro de estas aulas, que hoy en día también están a punto de culminar una carrera universitaria. Pero estoy aquí, graduada, con un trabajo, sigo estudiando y voy a empezar el primer año de Derecho, gracias a Dios. Luchen por sus sueños. A lo largo de los años, 164 bachilleres y 295 graduandos de primaria han sido parte del proyecto gracias a alianzas con la Comisión Nacional de Alfabetización y el Instituto de Educación a Distancia, La Escuela en su Casa. Y en el caso del departamento de Guatemala, un 5.06%, que son más o menos 140,000 personas que aún no han tenido la oportunidad. Y apoyar la alfabetización desde los sectores en que estamos es lo más importante. Quienes forman parte de esta escuela tienen claro que esto no solo es poder concluir un sueño, sino también asegurar más y mejores oportunidades. Ya ni sé cuánto hace fue que dejé de estudiar, ¿va? Pero sí ha sido una gran felicidad pues para mí. Prensa Libre no solo tiene como objetivo informar con un periodismo independiente, honrado y digno, sino que por medio de esta escuela busca contribuir con el futuro y la educación del país. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Andrea Domínguez. Lo que más adoro de este país, además de su gente, el grandioso clima con el que goza Guatemala durante todo el año. Vamos a despedirnos de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Buenas noches para ti, Alberto. La eterna primavera, pero que en febrero es un poco loca. Pero bueno, nos despedimos, nos vemos mañana. Gracias, descanse. Hasta pronto.